Bienvenidos a Punto Tecno. Recientemente el gobierno de Estados Unidos cedió el poder de supervisión que tenía sobre los números y los nombres de Internet al ICANN, que es una organización internacional. Esta es una noticia que los más veteranos en Internet han celebrado como una conquista histórica, pero que para los usuarios comunes quizás no signifique nada, o muchos ni siquiera se hayan enterado que tiene algo que ver con eso en lo que están todos los días en Internet. Pero para conocer un poco más qué significa este hecho es que invitamos a Carlos Martínez, que es gerente del área técnica de la CNIC, Registro de Direcciones de Internet para Latinoamérica y el Caribe. ¿Cómo estás? Bienvenido, Carlos, y gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué significa esto y qué significa esto especialmente ahora, ¿no? Que Estados Unidos ceda a una organización internacional bastante, en fin, más democrática, llamémosle, o representativa de la comunidad internacional, cierta cuota de poder sobre qué cosa concretamente? Lo que está ocurriendo ahora es, si se quiere, la culminación de procesos que se dispararon, me atrevería a decir, hace más de 30 años en algunos casos. Lo que está finalmente ocurriendo ahora es el último vínculo remanente entre el gobierno de Estados Unidos y lo que son las estructuras de gobierno o de gobernanza de Internet, como se le llaman, finalmente va a desaparecer. Todavía no queda claro en qué condiciones ni qué organismo o qué conjunto de organismos van a tomar las responsabilidades esas. Pero es el fin de, ya te digo, de un proceso que yo diría que empezó hace más de 30 años. Claro, pero el ICANN, por ejemplo, ¿qué es lo que, de qué control estamos hablando concretamente o de qué supervisión? Inicialmente, Internet necesita para funcionar de determinados, lo que se conocen como recursos, algunos recursos críticos. Esos recursos críticos, uno de ellos son muy familiares para todos, que son los nombres de dominio, canal10.com.i o amazon.com. Otros menos conocidos son los recursos de numeración o lo que son las direcciones IP, que es en realidad con lo que trabajamos nosotros en la CNIC. Claro. Por las propias características de la gestión de esos recursos hace falta una cierta estructura para asignarlos, en el mismo sentido de que cuando se asignan los números telefónicos hace falta una empresa, Antel, la que fuera. Claro, alguien que adopte algún criterio para asignar. Que aplique criterios y que sea la salvaguarda del uso eficiente de esos recursos. ICANN tomó esa responsabilidad en el año 97, que la heredó de un conjunto más o menos desorganizado de iniciativas anteriores. Digo más o menos desorganizado porque funcionaba muy bien a pesar de que había una cierta cuota de caos, porque mucho de eso venía del ambiente universitario. Claro. ICANN transformó eso, le permitió crecer, digamos, y tener la escala que tiene Internet hoy. El vínculo con el gobierno de Estados Unidos se fue diluyendo a lo largo de los años, a su vez de sucesivas iteraciones de los vínculos con el gobierno de Estados Unidos, fue siendo cada vez más tenue hasta que, bueno, finalmente ahora, en algún momento posiblemente de los próximos 2 años, diría yo. Sí, porque esto es un proceso que sí, es un proceso, no hay un día, no hay un deadline. 2015. Pero uno también puede pensar, si Estados Unidos cede el control es porque ya no es significativo, porque quizás el televidente piense en esto y lo vincule con toda la información que ha salido sobre espionaje a través de Internet y ese tipo de cosas, pero en rigor no tiene nada que ver, al menos no en principio. Exacto, no tiene nada que ver, digamos, acá estamos hablando de dos planos diferentes de cosas. Y digamos, si bien todo el tema del espionaje ha estado mucho en las noticias y es importante y ha sido en algunos casos prácticamente escandaloso lo que se ha sabido, poco tiene que ver con esto otro. De hecho, estamos hablando digamos, de verticales del gobierno de Estados Unidos que prácticamente no se hablan entre sí, de hecho, o tienen comunicación escasa. De hecho, la vinculación tradicional de este vínculo que estamos hablando de Internet con el Departamento de Comercio, que es un departamento civil del gobierno de Estados Unidos, mientras que todas las revelaciones de espionaje y eso afectan más a lo que es la parte más militar, de inteligencia, ¿verdad? O sea que lo que está mal o bien en el espionaje de Internet va a seguir estando mal o bien, claro, independientemente de lo que pase con esta transferencia de la supervisión. Ahora, la transferencia de supervisión también es un hecho por el cual han peleado los pioneros de Internet y tiene un valor simbólico, ¿no? Absolutamente. Que ya no está en manos de un gobierno, de la primera potencia mundial, esta especie de supervisión sobre... Absolutamente.
Hay una cosa, me gustaría hacer un repaso histórico muy rápido sobre cómo evolucionó el vínculo con el gobierno de Estados Unidos. Internet, cuando nació, las primeras instalaciones reconocibles de Internet son del año 69. En ese momento, lo que conocemos como Internet era propiedad del gobierno de Estados Unidos porque había sido financiado por una agencia de investigación que se llama DARPA. A lo largo de los años, el vínculo con el gobierno de Estados Unidos fue cambiando, fue mutando, de hecho fue cambiando incluso de departamentos, dejó de ser en un momento, dejó de tener una vinculación militar, pasó a tener una vinculación con el Departamento de Comercio, que como te decía es un departamento civil básicamente, porque en paralelo con eso las estructuras propias de Internet, por la cual la Internet es capaz de autorregularse y autogobernarse, fueron madurando. Sin duda, uno de los grandes momentos es la creación de ICANN. ICANN es en muchos aspectos una organización única. Es una experiencia única en la cual, digamos, todo un gran conjunto de organizaciones aceptan autorregularse a sí mismas y lo hacen de una manera responsable y que ha sido capaz de, digamos, de probablemente tener el conjunto de redes más grande que se haya conocido en toda la historia de las telecomunicaciones. A su vez, ahora, esto es como un nuevo reconocimiento de que, digamos, como que la Internet maduró, creció, es capaz de completamente regularse a sí misma. Bueno, ahora, ante la ausencia de estos últimos roles que quedaban en el gobierno de Estados Unidos, las preguntas que se están discutiendo en este momento y los debates son cómo va a funcionar eso. O sea, qué estructuras faltan o qué cosas adicionales hacen falta en esas estructuras de gobernanza para cumplir con esas funciones que ya el gobierno de Estados Unidos no va a cumplir más. ¿Y faltan algunas? Probablemente sí, pero no tantas. No creo que haya un espacio tan grande porque, como conversábamos hace un minuto, el rol que tenía el gobierno de Estados Unidos era una cosa muy tenue ya. O sea, no tenía el peso que tuvo en una época. Entonces, naturalmente, lo que falta no es tanto. ¿Y no hay riesgos de que esto pueda generar algún tipo de trastornos en el tráfico? Yo creo que no, yo creo que no. Creo que no hay riesgo de que el usuario común perciba ninguna afectación de su servicio. Es bueno la referencia que existe a los orígenes propiamente de lo que hoy conocemos con Internet, porque claro, hay una distancia sideral, ¿no?, entre lo que empezó siendo una estructura de comunicación interna de carácter militar y obviamente exclusivamente de Estados Unidos, a lo que es hoy algo que se ha vuelto de uso permanente y cotidiano en todo el mundo y termina bueno, en los teléfonos, en la telefonía móvil, ¿no? Exacto. Es decir, aquellos que comenzaron con todo esto seguramente no vislumbraban. Hay una frase muy linda de uno de los fundadores de Internet, como le llaman, los padres fundadores, como se llaman ellos, Vinton Cerf, que dice que la Internet que conocemos hoy es un experimento que se salió de control. Claro, claro. Que siempre me pareció una definición muy buena porque a su vez explica algunas cosas que uno dice, pero ¿esto no sería mejor haberlo hecho de otra manera? Probablemente sí. Por ejemplo, determinadas cosas que tienen que ver con la gestión de algunos aspectos de infraestructura, algunas cosas técnicas que uno a veces dice, bueno, si uno lo hubiera pensado para la escala que tiene Internet hoy, probablemente lo hubiera hecho de otra manera. Claro, claro. Bueno, pero por suerte este experimento se salió de control. Absolutamente, ¿no? Absolutamente. Creo que no pueden caber duda que ha transformado las cosas que hacemos, el cómo percibimos el mundo, el cómo trabajamos, el cómo nos relacionamos a todo nivel. Creo además Internet está lleno de experimentos que salieron de control. Facebook es uno de ellos, ¿no? Claro. Por ejemplo, sí, sin duda. Es interesante en un aspecto que es como que el concepto ese del experimento que funciona y se va de control como que se ha ido replicando a distintos niveles de escala y ha dado cosas. YouTube es otro experimento que salió de control. Empezó a ser una cosa entre amigos para compartir videos y bueno, ya sabemos lo que pasó y así con muchas otras cosas. Muy bien, Carlos, gracias por acompañarnos y por ayudarnos a entender esto que de repente algún televidente leyó por ahí, no le quedó muy claro qué tenía que ver todo esto con Snowden y con Julian Assange y con su vida cotidiana, ¿no? Exacto. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, sin duda es un momento histórico en más de un sentido. Muy bien, gracias. Espera que...